Hoy vamos a ver en el libro de Romanos, el capítulo 11, versículo 1 en adelante, el tema referente a grandes verdades sobre la fidelidad de Dios. Romanos, el capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Por el momento vamos a dejarlo ahí en el versículo 8 para luego continuar. Grandes verdades sobre la fidelidad de Dios. En los capítulos anteriores, tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 10 de Romanos, el apóstol Pablo derrama su corazón diciendo que la salvación es por gracia, que somos solamente justificados por la fe en Cristo, reclamando entonces a este pueblo, al pueblo de Israel, que más ha confiado y hasta hoy sigue rechazando al verdadero Mesías, Jesucristo el Señor, Jesucristo el Hijo de Dios. Fíjense lo que dice, un poco retrocediendo al capítulo 9, versículo 2 y 3. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo Jesús. Desearía yo ser anatema por amor a ustedes, los que son mis parientes, decía el apóstol Pablo. Sin embargo, él creyó en la gracia. En la gracia de Cristo. Y como queriendo hacer que sus hermanos judíos crean en esa gracia, Pablo fue entonces contundente en todo el mensaje que tenemos en el libro de Romanos, de que la salvación es por gracia, no por pertenecer a una nación, no por cumplir las leyes, no, sino por la gracia en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a hablar sobre las grandes verdades sobre la fidelidad de Dios. Habiendo visto en el capítulo 9 y 10 el rechazo de este pueblo, ¿qué pasa con la fidelidad de Dios hacia su pueblo? Veamos en primer lugar que la primera gran verdad acerca de la fidelidad de Dios es que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Esa fidelidad en Dios lo vemos en cumplir sus promesas.
Dios cumple sus promesas. Y en el capítulo 11 nos dice el apóstol, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Dios desecha o ha desechado definitivamente a ese pueblo que le ha dado la espalda? La respuesta es, en ninguna manera. Contundente, tajante y en forma afirmativa el apóstol dice, en ninguna manera Dios ha desechado, ha rechazado a este pueblo. Entonces surge esta pregunta, ¿Dios se olvidó de ellos? ¿Acaso Dios se olvidó de los planes que tenía para este pueblo? Y la respuesta sigue siendo, en ninguna manera. Nos preguntamos a nosotros también, ¿Dios nos desecha o nos ha desechado también? ¿Le hemos dado motivo a Dios para que Él nos deseche, para que Él nos rechace? Veamos un poquito en esta mañana que Dios es fiel en cumplir su promesa, porque vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios ha pactado con su pueblo de que nunca lo iba a abandonar, de que nunca lo iba a dejar. Y sepamos nosotros también en esta mañana que Dios nunca nos ha de abandonar, porque Él es fiel en cumplir sus promesas. Por ejemplo, tenemos en 1 Samuel el capítulo 12, y déjenme leer solamente a mí estos pasajes que voy a citar. 1 Samuel 12:22 dice, porque el Señor a causa de su gran nombre no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en haceros pueblo suyo. No desamparará a su pueblo a causa de su gran nombre. Fue a causa de su gran nombre que Dios no abandonó a Israel. Es significativo que esta promesa se hizo en el contexto de la desobediencia de la nación. Ellos habían pecado gravemente contra Dios, pero Dios no desamparará a su pueblo aún así. Lo mismo es cierto hoy día. Pero el pacto está hecho. Dios hizo ese pacto con su pueblo y Dios cumplirá ese pacto porque Él es fiel a su promesa. Salmo 94:14 también afirma el compromiso de Dios a Israel, porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni desamparará su heredad. Israel es el pueblo que se hace referencia en este versículo. Dios nunca va a renunciar o abandonarlos. Es su heredad, su herencia. Jeremías 31 es otro pasaje que demuestra claramente el compromiso de Dios con Israel. Y es más significativo aún que Jeremías fue escrito en el contexto de la apostasía de Israel. Un pueblo que dio totalmente la espalda a su Dios. Uno podría pensar que si Dios habría de abandonar a Israel, ese era el momento. Ese era el momento en que, tal vez en forma justificada, Dios rechazaría definitivamente a ese pueblo por haberle dado la espalda. Pero nos dice Jeremías 31, 35 y 36. Así dice el Señor, el que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si se apartan estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. ¿Qué ejemplo nos da el Señor a través del profeta Isaías? Así como las leyes de la naturaleza están tan vigentes, así mi pacto está vigente. Así como este sol radiante que hoy tenemos,
así como este frío, este fresco estacional, así como las estrellas y la luna durante la noche. Y mientras ellos sigan vigentes, esa ley natural siga vigente, así también mi pacto estará vigente. Si ellos dejaren de existir, si esa ley natural dejare de existir, si este sol brillante dejare de existir, entonces, dice el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. ¿Existe todavía el orden fijo del universo? Sí existe. Y puesto que lo están, podemos estar seguros de que Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel en cumplir sus promesas. Sí, hermanos, este pueblo lo ha rechazado. Le ha dado la espalda hasta el día de hoy, 2021. Muchos de ese pueblo todavía no lo aceptan como el Mesías enviado por Dios para hacer salvación a todo aquel que cree. Y podríamos pensar que nosotros también cuántas veces le hemos dado la espalda a Dios. Le hemos fallado. Sí, hermanos. Pero Dios, que es fiel a su promesa, así como no ha desechado a su pueblo o a ese pueblo, a pesar de todo, también cumplirá su promesa de no desecharnos, de no abandonarnos a pesar de todo. Pablo mismo da el ejemplo y dice en el versículo 1 también, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no me ha desechado, dice el apóstol Pablo. Soy de ese pueblo, pero siento que Dios no me ha desechado. El versículo 2 también da el ejemplo de Elías. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Y Dios le dice, ¿qué le dice la divina respuesta? Dios le dice a Elías, un ratito, Elías, tú no eres el único. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dios es fiel en cumplir sus promesas. Dios no ha desechado a su pueblo. Dios tampoco nos ha desechado a nosotros. Recuerden, hermanos, que nosotros no somos mejores que ese pueblo. No pensemos que somos mejores que ese pueblo. También tenemos nuestros errores. Pero Dios nos ha desechado. Dios es fiel en cumplir sus promesas. Él no nos ha desechado. Ninguna manera, dice el apóstol Pablo en su palabra, en la palabra de Dios. Recordemos esto cada vez que nos sintamos angustiados. Recordemos esta fidelidad de Dios cada vez que nos encontremos desesperados, nos encontremos en soledad, nos encontremos aislados, como que oramos y Dios no responde nuestras oraciones, como que existen cosas postergadas en nuestras vidas. Recordemos, hermanos, que Dios es fiel en cumplir sus promesas, que Dios tiene su tiempo para cada situación en nuestra vida. Recordemos eso. Dios es fiel en cumplir su promesa. No nos ha desechado. En segundo lugar, hay otra gran verdad en cuanto a esta fidelidad de Dios. Dios es fiel y hay una fidelidad en Él en preservar un remanente. En este capítulo Pablo destaca que no todos los judíos rechazaron el nombre o el mensaje de salvación de Dios. Hay todavía un remanente fiel.
El capítulo 11, versículo 5, nos habla de ese remanente. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente escogido por gracia. ¿Qué es un remanente? Un remanente significa un resto. Pero no un resto cualquiera. No un resto que sobró ahí al azar. No un resto que está ahí porque sí nomás, sino un resto acorde al propósito de Dios. Hay un remanente, un resto que va a llevar adelante el plan eterno diseñado por Dios. Y Dios es fiel hasta en eso. En Isaías 51:11, y además de Isaías y en otros pasajes bíblicos, vemos que a lo largo de la historia Dios ha sido fiel en dejar un remanente. Piensen en esta mañana, hermanos. Pensemos que nosotros somos parte de ese remanente. Sí, somos parte de ese remanente. Isaías 51:11 vemos el cántico de los redimidos después del cautiverio. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. En Jeremías 23:3 nos dice también: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Ese es el remanente. Ese resto que Dios escogió y eligió para llevar adelante ese plan. Hoy nos toca a nosotros ser ese remanente. Pero hermanos, ese remanente no está ajeno a los peligros. No está ajeno a dos cosas que hoy atacan a la iglesia del Señor, a ese remanente. Ustedes saben, nosotros sabemos cuáles son esos peligros. Hay fuerzas externas, fuerzas que vienen de afuera y que muchas veces nosotros queremos asimilarnos y ser como esas fuerzas exteriores que vienen de afuera, que quieren transformar nuestro carácter, que quieren cambiar nuestra identidad en Cristo. Pero hermanos, recordemos que nosotros somos parte de ese remanente fiel que Dios ha escogido por gracia para ser diferente al mundo. Para mostrar la gloria de Dios al mundo, no para ser iguales a ellos. Cuidado, hermanos, que hay mucha tentación para parecernos a ellos. Hay otra fuerza también que es el orgullo espiritual, que ataca a este remanente, que ataca a la iglesia del Señor, que puede hacernos creer que por ser elegidos somos mejores y somos superiores. No, hermanos, no somos ni mejores ni superiores a nadie. Más adelante voy a hablar de este orgullo que trastorna nuestra vida. Pero ese remanente, hermanos, debe quedar claro que ese remanente demuestra o debe demostrar un carácter, un testimonio que cuenta con la aprobación de Dios y por consiguiente su bendición. El remanente es la demostración clara de la fidelidad de Dios. Que Dios sí castiga, pero no desecha ni elimina. Que Dios
que el Señor sí disciplina porque nos ama, pero esa disciplina es para preservación, para el cumplimiento de su plan eterno en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Nosotros somos parte de ese remanente, hermanos, que Dios ha preservado para su plan eterno. Recordemos eso siempre, hermanos. Si Dios te usa para la extensión de su reino, con todos los dones y talentos que Dios te ha dado, es porque eres parte de ese remanente que Dios ha llamado. Cuidemos para que las fuerzas que vienen de afuera, cuidemos para que ese orgullo tan propio del ser humano no nos tome a nosotros. Seamos parte de ese remanente fiel que se somete al Señor. Y en tercer lugar, también Dios es fiel y vemos su fidelidad en demostrar su gracia. Vemos la fidelidad de Dios en que Él demuestra siempre su gracia. El versículo 6 nos dice en torno a ese remanente que ha sido separado. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Recordemos, hermanos, que si nosotros podemos alcanzar algo por nuestros propios méritos, algo de la gracia de Dios, entonces ya no es gracia. Si podemos comprar algo de esa misericordia, si podemos lograr y alcanzar algo por nuestros propios méritos de esa gracia, entonces ya no es gracia. Recordemos que Dios no nos debe nada a nosotros, que todo lo que nos ha dado por su gracia. Somos salvos a través de la fe en Cristo, no por ser parte de una nación, religión o familia. Somos salvos por la fe en Cristo. Si todavía hoy pensamos que se le hace fácil a Dios amar a una persona cuando es buena, si todavía pensamos allá en lo íntimo de nuestras vidas que Dios nos escogió porque merecíamos, si todavía creemos que la conducta de algunos es tan mala que Dios no puede salvarlos. Si aún pensamos de esta manera, hermanos, es porque no hemos entendido bien que la salvación es gratuita. No puede ganarse ni todo ni en parte. Solo puede aceptarse con agradecimiento y alabanza. Sepamos esto, hermanos. Dios es fiel en demostrar su gracia hasta el día de hoy, hasta este momento. No hay nada que podamos hacer para alcanzar esa gracia. Solamente Dios en su misericordia. Por último, quiero hablarles en cuarto lugar sobre algunas actitudes que quebrantan la fidelidad de Dios. Una actitud que quebranta la fidelidad de Dios es la dureza del corazón. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y el versículo 8 nos dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Dios ha endurecido los corazones de aquellas personas que de hecho sus corazones ya estaban anticipadamente o previamente endurecidos para con Él. A eso se refiere entonces. De hecho, Dios ha elegido al pueblo gentil
Y el mensaje del libro de Romanos va a los gentiles en Roma, justamente porque su propio pueblo lo ha rechazado. Entonces nos dice el versículo 8, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. La dureza del corazón es una actitud que quebranta la fidelidad de Dios. Todavía hoy vemos dureza del corazón de los seres humanos. Todavía vemos dureza en el corazón de aquellos que no creen en la gracia de Cristo. También otra actitud que quebranta la fidelidad de Dios es el orgullo y la arrogancia. Pasemos al versículo 17 y hasta el versículo 21, son versículos con que quiero finalizar este mensaje en esta mañana. Y fíjense bien, hermanos, el orgullo y la arrogancia en el corazón de los seres humanos. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo con estos versículos? Que hay una sola raíz. Hay una sola raíz y que nosotros somos olivo silvestre. El pueblo gentil, a quienes Pablo se refiere en este pasaje, en estos versículos 17 al 21, el pueblo gentil es una rama. Por lo tanto, el apóstol Pablo da una severa advertencia a ese pueblo gentil y le dice: no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ellos, por su incredulidad, fueron desgajadas. Pero tú, por la fe y por la gracia de Cristo, estás en pie. Eres una rama, somos una rama que pertenecemos a la misma raíz. El pueblo judío es esa otra rama que ha sido desgajada por su incredulidad. Nosotros hemos sido injertados a ese tronco común, a esa raíz, por la gracia y la misericordia de Dios, no por ser mejores que ellos. Recordemos eso, hermanos. No porque somos mejores que ellos. Hemos sido puestos como ramas de esa raíz, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces la advertencia es: no te ensoberbezcas, sino teme. Una advertencia, hermanos, que hoy tenemos que tener en cuenta. Hoy por hoy también tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Mirarnos a nosotros mismos y ver si estas actitudes están dentro de nosotros. Vuelvo a repetir que los gentiles llamados a ser la iglesia del Señor, es decir, nosotros, ese remanente que ha sido regenerado por la fe y la gracia de Cristo en nosotros, no ha sido mejor que el llamado pueblo de Dios. Tenemos las mismas debilidades, los mismos males, y si hay orgullo y arrogancia en nosotros, pues es tiempo de cortar. Si Dios nos ha bendecido en gran manera, y sé que Dios nos sigue bendiciendo, no por eso vamos a mirar a nuestros hermanos
como inferiores a nosotros. Si Dios nos ha dado tantas cosas por su gracia y su misericordia, no es para sentirnos superior a nuestros hermanos. Con más razón debemos tomarlo como con humildad las bendiciones que el Señor nos da. ¿Por qué? Recordemos, hemos sido tomados como una rama puesta en la misma raíz que es el Señor. No te ensoberbezcas, dice. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Una severa advertencia cuando de repente tenemos ese orgullo vano, cuando por nuestra naturaleza humana nos dejamos llevar por el orgullo humano. Dios es fiel en cumplir sus promesas, pero también mira nuestros corazones. Sabe lo que hay en nosotros. Sabe el orgullo y sabe la humildad que hay en nosotros. Mejor que haya humildad antes que orgullo. Mejor someternos al Señor antes que darle la espalda. Concluyo este mensaje diciendo que Dios es fiel en cumplir sus promesas. No ha desechado a su pueblo. El Señor no nos desecha a nosotros también. Al contrario, sigue esperando. Él es fiel en preservar un remanente. Nosotros somos parte de ese remanente. Sus hijos que cuentan con su aprobación y su bendición para dar a conocer sus planes. Nosotros somos parte de ese remanente en que Dios nos va a utilizar para llevar adelante sus planes. Él es fiel en demostrar su gracia hasta hoy, hermanos. Nada podemos comprar de Él. Nada podemos adquirir de Él por nuestros propios méritos. Es solamente por gracia. Él no nos debe nada y nosotros tampoco podemos comprar nada de Él. Y no vale la pena adoptar actitudes de orgullo y de arrogancia. Pertenecemos a la misma raíz. Somos una rama que ha sido injertada por la gracia de Cristo a esa raíz. No somos superiores. No somos superiores a nadie. Somos iguales por la gracia de Cristo. Más bien que en nosotros haya gratitud y humildad, porque grande su fidelidad es su fidelidad para con nosotros. Si en esta mañana hemos venido a la casa del Señor con alguna duda de esa fidelidad, ya sea porque sus planes tal vez no están bien claros en nuestra vida, recordemos que Dios no nos ha desechado, que Él tiene su tiempo, que Él tiene su momento. Dios todavía espera a ese pueblo de Israel, a esa nación de Israel que hoy está ahí, a que se vuelvan a Él. Dios espera también que nosotros, como rama injertada, llevemos adelante su plan eterno. Luchemos contra esas fuerzas exteriores, contra el orgullo que hoy viene a nosotros. Dios es fiel en cumplir sus promesas, que siempre es por gracia, no por mérito alguno nuestro. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y nos fortalezcamos en que todavía su fidelidad está vigente hasta el día de hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra.
Gracias, Señor, porque no nos has desechado. No nos has rechazado, a pesar de que muchas veces te hemos dado la espalda, ya sea cediendo a nuestras debilidades, a aquellos pecados que ofenden tu nombre. Señor, ayúdanos a no creernos superiores a otros, a mantener siempre esa humildad que caracteriza el remanente tuyo, la gracia de Cristo en nosotros, a saber que somos una rama injertada en una misma raíz y que hemos sido llamados también por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, por tu fidelidad que es eterna. Gracias porque no nos has abandonado, así como no has abandonado a ese pueblo que es tuyo. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén.